Buenas tardes a todos y bienvenidos a compartir un rato que espero sea de un gran interés desde el punto de vista del pensamiento, de la historia, la cultura y posiblemente, ¿por qué no?, de un amplio intercambio de opiniones y tal vez una sana polémica. Para mí es un honor y un privilegio poder presentar a un gran escritor y un magnífico trabajo. Pablo Gea Congosto es un escritor versátil que desarrolla una tarea literaria muy diversa, concienzuda y siempre poderosa y llena de magnetismo. De su pluma han surgido múltiples trabajos de investigación histórica, jurídica e ideológica. Pablo ha propuesto a un hombre nuevo y ha definido su visión y su nueva cosmología. Como escritor analítico es metódico y riguroso, un humanista a la antigua usanza, y cuando se enfrenta a situaciones controvertidas desde el punto de vista histórico o social, lo hace basándose en las fuentes más objetivas, las evidencias innegables y la documentación de apoyo más fidedigna. Pero Pablo, como escritor, es mucho más que un observador externo. Se implica a fondo en todo lo que escribe y aporta su valoración y visión de los hechos, algunas veces de forma sutil e imperceptible, otras, y me atrevería a decir que estas son la mayoría, de forma rotunda, definida, casi apabullante. Lo de casi es una licencia. El escritor, aparte de su ingente producción analítica de carácter legal, político e histórico, tiene una profunda faceta de novelista y autor de ficción que nos sorprenderá más pronto que tarde. Las trilogías, amigo Pablo, tardan un tiempo, las tetralogías un poco más. Cuando se cuece a fuego lento, el manjar resulta más exquisito. ¿Verdad, Pablo? Desde luego. No quiero extenderme demasiado en el libro que hoy presentamos. Quiero que sea el propio autor el que profundice en sus entresijos. Se trata de un análisis preciso de las constituciones más significativas en las revoluciones francesa y rusa, de la instrumentalización de los derechos individuales y sus garantías por parte del poder político, y de la insignificancia del individuo, que podía ser ignorado, desechado o simplemente exterminado en función de los intereses del poder dominante. El libro reivindica de forma rotunda la defensa de los derechos individuales de las personas, y a mi modesto entender, esa defensa tan arraigada en el ánimo del autor cobra forma rotunda en su vida personal, como fundador de un proyecto político que muy pronto eclosionará en nuestra capital. Es una obra científicamente planteada y desarrollada, y como tal no puede enmarcarse dentro de una literatura de ficción, de evasión, de divertimento, de lectura amena y fácil. De la Constitución al terror es un libro para personas valientes, audaces y, permítanme decirlo, de un alto nivel intelectual. Estoy seguro que ustedes se encuentran entre ese grupo de lectores. Y sin más, agradeciendo de nuevo su presencia en este acto, les dejo con Pablo Gea Congosto, nuestro escritor de referencia. Muchas gracias.
Yo desde luego voy a tratar modestamente de estar a la altura de las palabras de mi presentador, desde luego, que pienso que han sido realmente unas palabras conmovedoras, por lo que a mí me une a él personalmente y por la valoración que él ha querido transmitir, que como desde luego voy a tratar de hacer justicia. En primer lugar, voy a empezar calmando un poco a todo el mundo. No voy a extenderme demasiado, lo cual significa que tampoco va a ser esto una chapa insufrible. Voy a tratar de alguna manera de dejar claras cuáles son los puntos de la obra, del libro, para de alguna forma sugerir el interés que pueda tener cualquiera a la hora de adentrarse en sus páginas. Como bien ha quedado claro desde un primer momento, es un libro de investigación. Es un libro de investigación de un asunto extremadamente complejo y además extremadamente dramático. No estamos hablando de una cuestión histórica, digamos, refugiada en un cofre lleno de polvo que a la gente le traiga de lejos, sino estamos hablando de unos procedimientos políticos, de unos procedimientos jurídicos y también sociales que no solamente dieron al traste con regímenes antiguos, transformaron completamente la sociedad y además se llevaron por delante, y esto es lo peor y lo más importante, a millones de personas. Es decir, ¿cómo fue posible que unos procedimientos políticos de revolución, de cambio completo, que inicialmente trataban de liberar a las personas del yugo al que estaban sometidas, realmente derivasen en tiranías asesinas cuyo principal leitmotiv, cuya principal idea era principalmente esa: eliminar a grupos completos de la sociedad, porque se entendía que esa sociedad nueva que tenía que surgir no tenía cabida para esta gente, y esta gente debía de desaparecer. Esto lo hemos visto a lo largo del siglo XX. El máximo exponente, digamos, popular de todo esto fue el régimen nazi. El régimen nazi está, de alguna forma, categorizado como lo peor de lo peor. Ese axioma de la maldad, a partir del cual se evalúa si un régimen es bueno o es malo. Pero los nazis no fueron más que aprendices de otros que inicialmente ya habían iniciado esa dramática andadura, con ese propósito de cambio. Estamos hablando de gente que cuando decide cambiar la sociedad son revolucionarios profesionales. Gente que no quiere solamente modificar algún aspecto del régimen político, sino que dice: me entrego completamente a una causa y la llevo hasta el final, sea cual sea la consecuencia, incluso aunque la consecuencia pase por asesinar a millones de personas. Esto no fue un invento de Hitler, esto no es un invento de los tiranos modernos, esto ya estaba en la base de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en el fondo, parte de una visión muy clara de eliminación de derechos del individuo, y cualquiera podría decir: bueno, es una auténtica locura lo que estás diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, la Revolución Francesa lo que nos han contado es que es el núcleo, la base de la visión de los derechos humanos, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, las constituciones que vienen después. Es cierto, pero es que las revoluciones no son un proceso, son varios procesos. La Revolución Francesa inicialmente tiene una fase, llamémosle, libertaria o liberal. Las masas, la burguesía, el pueblo, las categorías sociales en definitiva se aíslan de sí mismas y lo que buscan precisamente es dar cabida a toda esa rabia que han ido acumulando a lo largo del tiempo para convertir todas esas pasiones en una eclosión de derechos. Muy bien, tenemos en la Constitución, tenemos en la Declaración de Derechos, pero ¿para qué sirven esas declaraciones? ¿A qué dan lugar en definitiva? Al fin y al cabo, y aquí lo podemos ver hoy en día, una Constitución no es nada si no se traduce en una realidad política clara. Es decir, ¿de qué sirve que a ti te reconozcan unos derechos si luego esos derechos no se hacen realidad? Si al fin y al cabo la policía, la administración, una gran empresa, el gobierno puede destruir completamente esos derechos. Eso es lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, después de crear esos derechos, sufre una transformación. Los jacobinos, Robespierre, llegan al poder. Y llegan al poder con una agenda política muy clara. La virtud es la visión de la comunidad. Cualquiera que no esté dentro de la visión de la comunidad es un enemigo del pueblo.
Y al enemigo del pueblo, como ya decía Rousseau, hay que darle muerte. Dicho y hecho. La guillotina es algo que está previsto dentro de esas propias constituciones. En la Constitución jacobina de 1793 se habla de muchos derechos. Se habla de igualdad de género, por ejemplo. Muy bien. Inmediatamente seguida de la guillotina. La guillotina no entiende de justos, no entiende de nobles, solamente entiende de enemigos. El que no esté a favor de los valores comunitarios es un enemigo y debe de ser destruido. La Revolución Francesa se convirtió rápidamente en una despiadada máquina de matar. Una despiadada máquina de matar que incluso se llevó por delante a su principal artífice, Robespierre. Los enemigos de Robespierre se aliaron contra él para acabar con su vida. La guillotina siguió funcionando, aunque de otra forma, transformada posteriormente en los pelotones de fusilamiento de Napoleón, cuando invadió otras naciones. Naciones que al fin y al cabo tenían su derecho a existir, aunque desde la visión de los valores comunitarios quizá eso no casara muy bien para los revolucionarios. Terminado el ciclo revolucionario francés, la cosa no terminó ahí. Hubo un revolucionario alemán que dijo: la tarea no ha sido completada, hace falta algo más, hay que ir más allá, hay que transformar la sociedad como no han conseguido hacer los franceses. Ese era Marx. Marx, cuando desarrolla su propia doctrina, no solamente es una doctrina de crítica al capitalismo, es una doctrina de cambio del ser humano. Y esa doctrina de cambio del ser humano, ¿en qué se basa? En lo mismo que trataban los revolucionarios franceses, en lo mismo que trataba Robespierre. Hay grupos y categorías de personas que tienen que ser eliminados. La teoría de Marx, resumiéndolo mucho, decía lo siguiente: cuando se llega a la fase superior del desarrollo capitalista y las desigualdades son apabullantes, hay grupos que, como están atrasados varias etapas, grupos que no son capitalistas, son grupos atrasados. A esos grupos atrasados los llamaban en sus escritos con un término bastante feo y con una reminiscencia tan siniestra como basura racial. Así lo llamaban. Y su visión era clara. Como son grupos, son desechos, tienen que ser eliminados. No tienen que ser eliminados porque se opongan al régimen naciente, tienen que ser eliminados por categoría. Como el judío es eliminado por categoría. Da igual que sea un judío bueno o un judío malo, da igual, es judío. Da igual que sea un contrarrevolucionario bueno o un contrarrevolucionario malo, tiene que ser eliminado. Esa es la visión marxista. Y esa visión marxista realmente se traslada a un contexto determinado, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que es un copia y pega de la Revolución Jacobina francesa. Si pudiéramos decir que Robespierre era el implacable o el incorruptible, ¿qué era Lenin en definitiva? Además, no deja de tener su gracia que ambos eran abogados. Amigos, hay que cuidarse de ellos. Nunca se sabe lo que nos pueden traer. Bueno, pues estos dos peligrosos abogados dieron lugar a estos dos regímenes. Lenin se fijó en Robespierre, le imitó en absolutamente todo lo que hizo, aunque no sufrió su trágico destino. Cuando tiene lugar la Revolución Rusa, Rusia pierde la Primera Guerra Mundial, estalla inmediatamente una guerra civil. Una guerra civil que en todo término es una guerra de exterminio. Es una guerra en la cual, cuando el ejército triunfante va ocupando zonas, se dedica sistemáticamente a eliminar un porcentaje de la población. Hablamos de campos de concentración, hablamos de miles de fosas comunes. Hablamos, además, de la creación de una policía política, la Checa. La Checa fue el antecesor del NKVD de Stalin, y el NKVD de Stalin fue el antecesor del KGB soviético, mundialmente conocido. De entre sus filas procede Putin. Lo que es la conexión histórica está siempre ahí. Nunca hay solución de continuidad. Es todo uno y lo mismo. Uno dirá, ¿qué nos trae ahora mismo para interesarnos por estas revoluciones? ¿Qué está pasando ahora mismo en Ucrania? Pues ahí lo tenéis. Ahí está. ¿A qué se dedicó el régimen bolchevique? Se dedicó a eliminar a la gente por categoría y a crear una policía política dedicada a la eliminación del sujeto como tal, independientemente de que representara un peligro. Por eso, cuando siempre se dice, bueno, al fin y al cabo, la Revolución Rusa se traicionó a sí misma. Llegó un dictador como Stalin y acabó con ella. Stalin solamente siguió la huella de Lenin. El Gulag soviético viene de la guillotina. Y de la misma forma que Stalin sigue la huella de Lenin,
Lenin sigue la huella de Robespierre. Pero la huella de Robespierre no solamente es seguida por Lenin, es seguida también por otros revolucionarios posteriores. Al fin y al cabo, ya había intelectuales británicos, socialistas británicos, como George Bernard Shaw, que decía que, por ejemplo, sería positivo tratar de buscar una forma de matar en masa sin dolor. Él instaba a las élites a crear un gas que matase a la gente sin dolor. Años después, había gente muriendo sin dolor en Auschwitz. ¿Os dais cuenta del nexo de continuidad? Ahí está absolutamente todo. Y esto es lo que yo trato de dar a entender en el libro. El libro ciertamente es una investigación, pero es una investigación con un alegato muy claro. Porque estas revoluciones que debían de preservar los derechos acaban arrebatándolos, cuando se pierde el eje fundamental que tiene que tener cualquier visión política. Da igual que sea de izquierda, da igual que sea de derecha. Lo que importa es que garantice siempre los derechos individuales. Y garantizar el derecho individual no significa en modo alguno apoyar el egoísmo, no significa en modo alguno apoyar el abuso, que es lo que muchas veces se confunde. Estamos hablando de respetar al individuo como la única garantía de libertad fraternal. Porque si yo respeto y valoro mi derecho, lógicamente estoy en posición de respetar y valorar los derechos de los demás. Cuando yo no valoro mis propios derechos y entiendo que el poder político está legitimado para arrebatármelo, ¿qué impide que en otro momento se pueda eliminar los derechos de la masa social? Y hoy en día estamos inmersos en ese proceso, no de forma tan dramática como en las revoluciones, gracias a Dios, pero sin embargo estamos en un proceso en el que nosotros mismos deslegitimamos nuestros propios derechos, derechos individuales que también son derechos sociales. Porque al fin y al cabo, ¿de qué te sirve a ti tener libertad para viajar si no tienes dinero para poder viajar? ¿De qué te sirve tener libertad para poder hablar en tu trabajo si te pueden echar y pagarte una auténtica basura de indemnización? Esa es la cuestión. Y ahora mismo hay partidos políticos, hay formaciones políticas que se consideran herederas de estos procedimientos revolucionarios y que aplican de manera silenciosa esa misma política. Lógicamente, no guillotinan ni fusilan a nadie, pero poco a poco van creando leyes, van creando decretos, van eliminando libertades, garantías, poquito a poco. Es como la rana que muere abrasada completamente porque la van calentando poquito a poco. Pues a nosotros nos está pasando eso. Vamos muriendo poco a poco como sociedad porque dejamos que nos vayan quitando poco a poco los derechos. Y el fin va a ser el mismo. No vamos a acabar, por fortuna, en una fosa común, pero sí vamos a acabar en una fosa intelectual, en una fosa anímica, en una fosa existencial, porque no vamos a ser capaces de detectar el peligro hasta que sea muy tarde, y cuando sea muy tarde no habrá nadie quien nos libre. Si yo pudiera resumir el alegato que hace el libro, cuál es el interés que tiene la investigación, es precisamente a través de la evaluación, de hacer las cuentas reales de la Revolución Rusa y de la Revolución Francesa, que lleguemos a una conclusión muy clara, muy contundente y que no lleve a ningún equívoco, a ninguno. Y es que los derechos individuales tienen que ser siempre preeminentes en absolutamente cualquier esfera de la sociedad. Al fin y al cabo, hoy en día estamos inmersos en un procedimiento de cambio político. Y realmente yo entendería que es un procedimiento revolucionario. Va calando poco a poco, de manera imperceptible, pero estamos en una época de cambio. En nuestra mano está que esta época de cambio dé lugar al albur de una nueva era de libertad individual, o dé lugar a una nueva era de censura. Y hoy en día, señores, estamos en una época de censura. Estamos en una época de la proscripción política. Aquel que no piense en función de la verdad oficial es automáticamente relegado a los márgenes de la sociedad. Hoy en día no se puede hablar o discutir de política con libertad, como podía hacerse a lo mejor hace 20 o 30 años. ¿De qué nos sirve todo este tipo de conquistas políticas si luego en la práctica uno lo que hace es autocensurarse? Uno no necesita aquí a la checa de Lenin, ni necesita a la guillotina de Robespierre. Ya mismo uno se autoguillotina el alma, se autoguillotina la mente para eliminar la capacidad que tiene para ser crítico. Esto pasó en las revoluciones. Esto está pasando hoy en día. Y este es el alegato final que yo quisiera hacer. Muchísimas gracias.
Bueno, ahora si tenéis alguna pregunta, quiere comentar a alguien algo, pues completamente a vuestra disposición. Has hablado de Revolución Francesa, Revolución Rusa y de un alegato posterior. Y esto es como la gallina y el huevo. ¿Qué fue primero? Pensar en el alegato y buscar algo que justificara el alegato para expresar las ideas que tú tienes, o a raíz de esos estudios que has hecho te diste cuenta que se podía hacer ese alegato final. Fue más bien lo segundo, Diego. Realmente yo siempre había tenido esa pulsión. Lógicamente, lo que me llevó a mí a investigar eso, pues fue, entre otras cosas, el interés histórico que revestía para mí la cuestión. Pero luego, investigando muy detenidamente cómo se desarrollaron todo este tipo de procesos, es que llegué a esa conclusión de que ese alegato tenía que hacerse. Al fin y al cabo, el historiador o el investigador no puede ser totalmente desapasionado, no debe serlo. Es decir, uno tiene que ser imparcial. Pero eso no significa que no pueda sacar unas conclusiones correctas o que yo entiendo que son correctas en base a lo que estudio. Después de ver cómo todos esos procedimientos, con toda la esperanza que esas masas pusieron, porque lógicamente los revolucionarios franceses, como los revolucionarios rusos, las masas que apoyaron esas revoluciones tenían una esperanza legítima en que la cosa fuese ir a mejor. Lógicamente uno no entrega su vida a un procedimiento revolucionario con todo lo dramático que es para arrebatarle el poder a un tirano para dárselo a otro. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que una élite política tomó el poder diciendo que se amparaba en los deseos de un pueblo mistificado, porque al fin y al cabo el interés del pueblo, ¿qué es? Lo que dice el gobernante de turno que es. Porque ahí no se le preguntaba a la gente con el micrófono qué es lo que quería. Se interpretaba como tal, se partía de ese apriorismo. Y lo utilizaron para laminar esos derechos. Tanto es así que un dato sorprendentemente curioso de la cuestión es que la inmensa mayoría de personas que perecieron por la guillotina, como la inmensa mayoría de gente que pereció en los gulags soviéticos, no era gente perteneciente a la aristocracia o a la élite, era gente del pueblo llano. Pasó en la Revolución Francesa, pasó en la Revolución Rusa, ha pasado en otras revoluciones posteriores, todas han seguido el mismo camino. ¿Pero por qué se sigue el mismo camino? Porque se comete el mismo error. Se pierde de vista cuál es la base que tiene que tener el procedimiento revolucionario. Si tú entiendes que los derechos individuales no valen para nada o son disponibles para la consecución de la utopía global, al final la conclusión es siempre la misma, da igual el color político: dictadura, asesinato, hambre y en definitiva miseria. Amigo Antonio, dígame. Un breve comentario previo: como sigas escribiendo libros no vas a terminar nunca la tesis. Estás sacando constantemente cómo hacer spin-off de una película, ¿no? Y sale siempre de serie. Usted sabe que no tengo arreglo. Yo quiero hacer una reflexión, a ver tú qué piensas. Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa tienen un concepto buenista de imponer una serie de principios, una serie de ideas, ¿no? Esto es lo que has dicho, ¿no? Una serie de textos legales que en principio reconocen derechos, pero después, en tanto en cuanto el individuo se acaba disolviendo en la sociedad, esos derechos pues acaban desapareciendo. Entonces quería preguntarte si encuentras algún tipo de relación entre esa deriva tiránica de esos procesos revolucionarios con los movimientos actuales que se ven, por ejemplo, en el feminismo radical, en el igualitarismo, el ecologismo. Si ves algún tipo de deriva relacionada entre uno y otro, en tanto en cuanto, bueno, que en dicho movimiento determinadas, para ser un poco más correcto, ¿no? Determinadas posturas dentro de estos movimientos acaban por imponer un dogma, ¿no? Y todo lo que se salga de este dogma pues debe ser automáticamente eliminado, combatido y eso, desechado por completo. Pues mira, amigo Antonio, pienso que tu reflexión es acertada. Acertada primero por los matices que imprime y luego por las conclusiones que saca. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con feminismo, todo lo que tiene que ver con igualitarismo, tiene que ver con ecologismo, es algo que cualquier persona mínimamente sensata comparte. Es decir, ¿quién no está de acuerdo en la igualdad? ¿Quién no está de acuerdo en los derechos sociales? Tendría uno que ser un loco o alguien con muy mala leche para no estar de acuerdo con eso. Ahora bien, una cosa es la causa que se defiende a nivel global, como sucedía en las revoluciones, y otra cosa es el dogma que se puede imponer desde una élite autoproclamada que secuestra el movimiento y dice: el feminismo es lo que yo digo, y el que no suscriba lo que yo diga no es feminista.
Oiga, bueno, ¿y quién le ha nombrado usted sumo pontífice del feminismo? Que dice feminismo dice cualquier otro movimiento. En la propia iglesia se ha producido, ¿no? O, bueno, ¿quién es patriota? ¿El que besa la bandera todas las mañanas? ¿El que reza? ¿Quién es un patriota? ¿Quién le da a usted la legitimidad para decir quién es patriota? Ese es el problema. Son grandes causas con las que uno puede sentirse lógicamente identificado. Pasó durante estas revoluciones. ¿Quién es revolucionario? ¿Quién es contrarrevolucionario? Si yo no estoy de acuerdo con el programa político que usted tiene, si yo no estoy de acuerdo con el programa político de Robespierre o de Lenin o de Stalin, ¿soy un contrarrevolucionario que está a favor de los zares? No necesariamente, puedo tener una visión de revolución alternativa. Y pienso que en estos movimientos, por desgracia, existe eso. Cuando se habla de buenismo, ¿qué es buenismo? ¿Querer el bien para los demás? En ese caso, yo soy un buenista. Pero, ¿qué es buenismo desde otra vertiente? Pensar, por ejemplo, que cualquiera que no suscriba un punto de vista político, que entiende que no se puede comentar nada malo, o que cualquier tipo de mención hacia los males de la sociedad es automáticamente algo censurable, ¿qué es ser buenista? Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en el que dentro del feminismo, dentro del igualitarismo, dentro del ecologismo y todos estos ismos, ha habido grupos que se han intentado hacer con el poder, crear un dogma e imponerlo políticamente. Y que eso se ha convertido en algo absolutamente imparable. Y que cada vez va a más. Y eso no es que esté afectando ya al conjunto de la sociedad, sino afecta a la propia gente que pelea por esas causas. Porque el principal damnificado, negamos el ejemplo del feminismo, ¿no? Es un ejemplo espinoso, y yo sé que seguramente me vayan a llover capones, pero voluntariamente me expongo a ello. Tratando temas espinosos, ¿cómo se llega uno a la verdad? El tema del feminismo. Algo muy comprometido hoy en día. Hay que tener mucho cuidado cuando uno opina. Pero es que el principal problema que pueda tener el dogma para el feminismo no va para el que pueda apoyar el feminismo. Va incluso para los grupos a los cuales el feminismo quiere beneficiar. Es decir, si una mujer no apoya lo que dice Irene Montero, ¿es una mala mujer? Pregunto, ¿es una mala mujer? ¿Es una mujer que no se merece una representación en las Cortes? De la misma forma, el que no apoya la visión del patriotismo que pueda tener Abascal es un mal patriota. Es que sucede en todos los extremos igual, sucede en todos los grupos igual, y ese es el principal problema. Cuando una élite se autoproclama y dice yo tengo la verdad, y el que discrepe de mí, fuera. Eso está pasando hoy en día. Y bueno, que eso lo haga algún grupo, pues vale, al fin y al cabo no deja de ser algo excéntrico o algo que criticar. Pero cuando ese tipo de grupos consiguen representación parlamentaria, o peor aún, consiguen representación ministerial, pueden hacer leyes, y esas leyes nos obligan a cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, ¿qué pasa? Ese es el problema. Y hoy en día estamos en una época realmente siniestra, en la que estos grupos tienen un poder mediático enorme, y hay una cultura de la cancelación, del dogma y de la censura que se diferencia muy poco de la cultura de la censura revolucionaria. No aplican los mismos medios, pero la psicología es la misma, y en muchos casos son herederos de estos mismos grupos, y ni ellos mismos lo ocultan. ¿Pero no crees que precisamente dichos grupos, o estos extremos, ¿no? que representan dichos extremos, comparten también, al tener ese carácter revolucionario, entre comillas, esa necesidad de un enemigo común? De pretender encontrar un enemigo, de pretender encontrar una buena lucha y que precisamente legitime su posición. Es decir, mira, que yo estoy aquí porque defiendo esto y esto, porque existe este. Claro. Hombre, es que esos grupos no se entienden sin un enemigo. Al fin y al cabo, el revolucionario no se entiende sino el contrarrevolucionario. Si no hay nada contra lo que revolucionarte, ¿qué sentido tiene tu existencia? El problema que tiene esta gente es que muchos de ellos no tienen otro oficio que el de hacer la revolución. Entonces, como son gente que no se dedica a nada más, salvo a eso, necesitan del enemigo. Y si el enemigo no existe, se lo inventan, allá donde existiere. Entonces es una política de radicalización continua, porque se elimina al enemigo real. Vale, perfecto, hay que sacar un enemigo nuevo. Entonces el enemigo nuevo se saca de gente más moderada. Y continuamente se va sacando de gente más moderada, hasta que llega un momento en el que lo acabas sacando de tus propias filas. Por eso estos movimientos se dividen tanto entre sí, ¿no? Tienes un montón de partidos políticos de la misma ideología y tú dices, ¿cómo es posible que haya 4 o 5 partidos que dicen lo mismo? Y
que encima en unas elecciones no vayan ustedes en coalición. ¿Por qué? Porque son tan talibanes, son tan radicales, que cualquier mínima diferencia de apreciación se convierte en un cisma. Entonces es como el bicho que se subdivide, ¿no? Y se multiplica como una plaga, una y otra y otra y otra. Y es lo que sucede. Necesitan del enemigo común para poder vivir. Entonces, como necesitan esa cultura del enemigo, ellos no ven en el semejante a otra cosa más que un enemigo. Aunque tú no seas mi enemigo, no importa. Necesito que tú lo seas. Y te despersonalizo. Porque no te trato a ti como enemigo porque seas mi enemigo personal, sino porque representas a una categoría que yo detesto. Y como te detesto, aunque personalmente no tenga ningún motivo de enemistad, debo eliminarte. Y esa psicología sigue impresa hoy en día en determinados grupos. Julia, por ahí, ¿qué vas a preguntar? Desde tu punto de vista personal, ¿qué aprendizaje troncal te gustaría transmitirle al lector con este libro? Pues vamos, como aprendizaje troncal que yo sacaría después de haber estudiado todo esto, porque al fin y al cabo cualquier investigación es un aprendizaje. Si uno investiga y no aprende nada, pues es una investigación estéril. Resumiéndolo mucho, aprendizaje troncal que yo saco de esto, que cualquier tipo de procedimiento, ya sea político, sea revolucionario, tiene que estar dirigido por una élite que esté siempre permanentemente fiscalizada por el grupo al que representa. Porque si el grupo al que representa no es capaz de controlar a esa élite y esa élite se emancipa, ya no tiene nada que hacer. Y esto no tiene que ver con que sea de una ideología o sea de otra. Es que el ser humano es así. En el libro, por ejemplo, también se trata de las revoluciones anglosajones, que no he comentado en esta introducción que he hecho. Se trata de la Revolución Inglesa y de la Revolución Americana. Las revoluciones inglesa y la revolución americana no dieron lugar a dictadura ni a épocas de terror. Hubo abusos inherentes a la propia revolución. Pero sin embargo dieron lugar a sistemas parlamentarios que a día de hoy subsisten. Y tú dices, bueno, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el continente se dé lugar a dictaduras asesinas y estos grupos anglosajones no tuvieran lugar, digamos, en lo que es un procedimiento más asesino? Por una razón muy sencilla. Porque ellos se plantearon siempre sus constituciones y sus regímenes en base a digamos, una visión del hombre absolutamente mala. Ellos decían, el hombre es un ser egoísta, el hombre es un ser que tiende a aprovecharse del poder. Entonces, como tiende a aprovecharse del poder, nosotros lo que vamos a hacer es crear un sistema en el que se divida el poder y se limiten los mandatos y hay un control parlamentario. Ese pesimismo antropológico. Si no nos fiamos del otro, garantizamos la democracia. Sin embargo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, se basa en el optimismo antropológico. Dicen, no, al fin y al cabo, como ya hemos acabado con los tiranos, los revolucionarios son gente sensata, son gente noble, no hay ningún problema en que no dividamos el poder. Muy bien, a la vista está. Se convierten en tiranos y se convierten en asesinos. Entonces, ese es el aprendizaje troncal que yo saco de aquí, que cualquier tipo de revolución, cualquier tipo de sistema político tiene siempre que garantizar el control, la fiscalización por parte del pueblo hacia el gobernante. Pero de verdad, no en el papel. Hoy en día, y os lo pregunto a vosotros, ¿de verdad nosotros controlamos a nuestros gobernantes? ¿Tenemos un canal real, práctico de exigencia y de responsabilidad? Ninguno, porque yo deposito el voto y aquí Pedro Sánchez, Rajoy, Feijóo, el que se hace lo que le da la gana. Y a mí no me preguntan. Y hombre, no significa que uno esté todo el día teniendo que ir a votar. Pero desde luego sí tendría que existir un canal jurídico y político de rendición de cuentas mucho más contundente que el que hay ahora. Si no lo hay, al final todo degenera. Y pienso que por eso el sistema español degenera. Porque como cada vez la élite política es más ajena al propio pueblo, a la propia gente, el representante político se emancipa del pueblo. Y al emanciparse del pueblo, siempre se degenera en dictadura. O si no en dictadura, en democracias imperfectas, en las cuales el gobernante, el presidente, se comporta como un autócrata, como un líder que hace y deshace como quiere. Y si no te gusta, pues chico, mala suerte. En las próximas elecciones nos vemos. Pero eso no es una democracia, eso es una oligarquía. Eso es que tienes un sistema que hay una representación, pero no hay un control exacto como tal. Entonces esa es la lección que yo saco. Por ahí. Más o menos me ha contestado ya con la pregunta de ella que va en ese orden y tú también me lo has aclarado. El gran problema que hay 300 años atrás, lo que vivimos hoy, es el concepto de humanismo. Al ser humano le falta humanismo. Y entonces, conclusión, las revoluciones son necesarias. ¿A qué vamos? No las hacemos.
porque son 300 años atrás, estamos hablando, y toda la historia sigue pasando, salvo esas excepciones que tú has hecho en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué hacemos con el pueblo? ¿Cómo se puede manifestar cuando se vea oprimido? Cuando se vea que le quitan derechos, llámese quien sea. En Rusia era el hambre, mientras la aristocracia vivía como vivía, y en Francia era prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué hace el pueblo ante eso? La falta de humanismo les va a llevar a lo que históricamente está pasando por la condición del ser humano. Podría ser también una conclusión, es decir, las revoluciones pues son necesarias, pero no van a solucionar el motivo por el que han partido, ¿no? De hecho, aquí en España, y no quiero entrar en un tema como el de aquí de España, dice, oye, es necesario intervenir, y se intervino. Y el gran problema es que después de intervenir no se le da al pueblo la oportunidad de decir, oye, guiaros, hacer las cosas en condiciones, no vayáis más a sacar los pies del tiesto, porque quiere decir que no sabéis gobernar, no sabéis vosotros mismos organizaros. Y tiene que venir eso, alguien que te organice. ¿Cómo? Con el palo o con lo que sea. Es lo que yo creo también que puede ser una consecuencia de tu libro, de decir, señores, o que lo expresaran, ¿no? O si no aquí, eso de las revoluciones, pues no son necesarias. Por supuesto que lo son, pero ¿son para qué? Claro, es que la revolución no es la panacea. Hoy en día todo el mundo habla de revolución, o le gusta hablar de revolución, pero la revolución solamente tiene sentido si el fin que trae esa revolución es un fin positivo. Es decir, si la revolución te va a dejar peor de lo que estabas antes, pues bueno, no te mueves de donde estás. Y es el problema que tuvieron estas revoluciones, que al fin y al cabo eliminaron sistemas anteriores que eran malos sistemas, pero para atraer otros que estaban peor. Es decir, por ejemplo, a los campesinos rusos que dicen, bueno, nos han librado de la servidumbre, nosotros ahora mismo somos dueños de las tierras, pero ahora resulta que viene un comisario político con una pistola que me dice que si no entrego las tierras me mete en un campo. Y si no entrego las tierras y no me mete en el campo, mata a toda mi familia. Y lo hace. Ahora estás tú, eres un revolucionario, ha habido un cambio político, pero no tienes nada. Entonces, a eso quiero yo llegar. Cambios políticos tiene que haber, evidentemente, que tiene que haber cambios políticos, pero cambios políticos para bien. Si aquí no vienen mesías hablando de que nos van a dar el oro y el moro con solo charquear los dedos, pero que luego esa visión se va a convertir en una tiranía, pues para eso no hacemos nada, para eso nos quedamos donde estamos. Y ojo, esto no es un alegato a quedarse donde se está. Lógicamente uno tiene que moverse y tiene que pelear por lo que sabe que es justo. Pero lógicamente esa élite o grupo al que se apoya tiene que ser claro y tiene que estar permanentemente fiscalizado. Porque si se le entrega carta blanca a estos grupos, todos hacen lo mismo, porque el ser humano es así. Ninguno tiene la virtud. Y lógicamente la voluntad general es la suma de las voluntades individuales de cada uno de nosotros como seres humanos. No una voluntad colectiva que nadie sabe de dónde diablos sale. Porque claro, cuando uno dice, es que habría que coger a tal o cual grupo y acabar con ellos o proscribir los derechos o lo que fuera. Ten cuidado con ese razonamiento, porque puede ser que la primera cabeza que ruede sea la tuya. Y entonces a ver quién vela por tu libertad y por tu seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Cuando uno pierde el humanismo, o sea, el valor del ser humano como tal, con su propia dignidad y derecho a existir, pues al fin y al cabo el sistema político está corrompido. Y si el sistema político aquí en España se está corrompiendo precisamente es porque cada vez valemos menos como personas. Es que vale solamente que vayamos a la administración, hagamos cualquier trámite. Siempre todo es una complicación. Se nos trata como si fuese auténtica basura. No se nos valora. En el fondo no somos más que grupos, que masas, que depositan el voto en un momento dado, se nos sacan los impuestos, se nos dan ciertos derechos para que no nos quejemos demasiado y nos demos mucho por saco, pero ahí queda todo. Progresivamente el ser humano es nada. Entonces, como es nada, no podemos llevarnos a equívocos ni podemos sorprendernos de que el poder político cada vez truje más nuestros derechos. Pero lo hace porque sabe que puede hacerlo. Nosotros hoy en día estamos gobernados, y me da igual que sea del PP, del PSOE, de arriba o de abajo, estamos gobernados por autócratas en democracia. El sistema sigue siendo democrático formalmente, pero la forma que se tiene de gobernar es absolutamente autocrática. Rajoy hacía lo que le daba la gana, Pedro Sánchez hace lo que le da la gana. Sus leyes son leyes dedicadas a la eliminación progresiva de los derechos.
Y el que piensa que estoy mintiendo, que coja y lea el BOE. Es así. Todos los días se publican un montón de decretos, de leyes, de parches que no se conocen, pero que te van eliminando derechos. Y la vida sigue. Y llega un momento en el que uno dice, a mí me pasa, por ejemplo, como abogado, ¿no? Con muchos clientes, dice, oye, ¿y eso está prohibido? Y digo, está prohibido. Ah, ¿que no lo sabías? Pues ya lo sabes. ¿Cuándo se publicó eso? Aquí está en el BOE. Ah. Pues señores, eso es lo que hay. Y eso pasó durante las revoluciones y pasa ahora. Por eso digo, yo pienso que tiene que haber cambio político en España, sin duda alguna, pero un cambio político para mejor. Y siempre con los derechos individuales como bandera, que también incluye a los sociales. Cualquier cosa que no sea esa, ya venga de un partido como Podemos, de un partido como Vox, de un partido como el PP o de un partido como el PSOE, es malo. Por eso, no importa la sigla, ni importa el color político, importa el programa que se tenga y los valores que uno defienda. Si eso es positivo y valora al ser humano individual, perfecto. Si no, no lo compro. Antonio. Todo lo que tú has comentado y todo lo que aquí se ha comentado no deja de ser mucho lo que tú y yo hablamos muchas veces en privado cuando nos reunimos. Y yo creo que de tu libro habría que sacar una conclusión bastante clara, y es que las revoluciones como tal son necesarias. Ojo, son necesarias si son los principales afectados quienes les llevan a cabo. Porque si algo nos ha enseñado la historia, que por cierto me gustaría rescatar esta frase de el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y cada vez que veo a España, pues yo veo que estamos igual, y cada vez que le echo un vistazo a Europa, pues veo que se vuelve a repetir lo mismo. Al fin y al cabo, las revoluciones para que triunfen tienen que tener dos premisas. Yo creo que eso es lo que tú quieres compartir en tu libro. Y es, primero, no arrastrar nada de lo anterior. Porque si se arrastra algo de lo anterior, vamos a estar condenados a repetirlo siempre. Y ese es el problema que hemos tenido en Europa y en este país. Ya que lo ha sacado usted antes, yo sí lo voy a sacar a colación. Eso pasó un poco en España. La guerra civil se supone que se iba a vender como un cambio, una revolución. Pero al final resultó que eso de revolución era totalmente mentira, porque se siguen manteniendo las figuras del antiguo régimen, ¿no? De ese régimen que se había quitado. Y se vendió un dictador. Alguien que prometía el oro y el moro y no acabó siendo ni el oro ni el moro. Acabó siendo algo totalmente distinto. Es que fíjate, has comentado además un aspecto interesante. Has comenzado hablando del tema de la guerra civil, que es otro tema espinoso que aquí en este país no se trata. Y a mí, ya que estamos tratando historia, me parece muy interesante traerlo a colación, sobre todo de cara a ese vicio, ¿no? A la metáfora lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual. Al fin y al cabo, cuando está ya la guerra civil, que es una guerra lógicamente entre hermanos, pero es una guerra deshumanizada, porque era otra guerra en la que se mataba por categoría, exactamente que la guerra civil rusa, y mataban los dos exactamente iguales. De ahí no había ni buenos ni malos. Los sublevados, cuando llegaron a Badajoz, se cargaron a 1.200 personas en la Plaza de Toros. Y los otros se estaban cargando a otras 1.200 en Paracuello del Jarama. Impepinable. Pero ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Alguien pensaba de verdad, cuando apoyaba a esos respectivos regímenes, que lo que iba a salir de ahí era una democracia y que iba a respetar los derechos humanos? O sea, el que se ha cargado 1.200 personas en una cárcel, en una fosa común, una plaza de toros, ¿realmente va a crear una democracia? Pues esa es la cosa. Pero se repitió el vicio. El vicio que tenía el español de matarse entre sí. De ver siempre en el semejante a un enemigo, a alguien a quien destruir. Y efectivamente los partidos políticos, los grandes partidos políticos, son dirigidos por élites. Pero es que no hay una diferencia entre la élite política y la élite económica, es la misma. Es la misma élite. Es la misma élite. Con lo cual, la conclusión a la que yo he llegado a lo largo de todo este tiempo, que pienso que es una conclusión triste aunque certera, si uno realmente quiere cambiar las cosas, tiene que hacerlo él o ella. Tiene que hacerlo él o ella y ser independiente. Porque si no es independiente, al final siempre estás tú sujeto al interés de otro. Ese otro que a ti te va a utilizar. Y te va a utilizar como utiliza el papel higiénico. Se va a limpiar contigo y luego se va a deshacer. Porque no eres más que un peón. Tienes ahí a los chicos, por ejemplo, poniendo carteles, esto, lo otro, yendo a las tertulias. Sí, luego los ponen en una lista, no los ponen en una lista. Y si no ganan las elecciones, pues fuera y no me interesa. Y ese es el problema que hay. Pero no solamente en España, en todos los países de la Unión. Y como además nosotros hemos confundido el tema de la Unión Europea y hemos cedido soberanía, pues ahora no solamente que no respeten los derechos en nuestro país, es que no nos lo respetan en la Unión, es que no nos lo respetan ni en la ONU. Si no te lo respetan en el mismo ayuntamiento, ¿cómo te lo van a respetar en una instancia política mucho mayor? Entonces ese es el tema. Pero hazlo tú.
Ya está, hazlo tú, es la única conclusión que saco. Es complicado, es jorobado, pero tienes que hacerlo tú. Armando. Yo creo que nos estamos remontando también, todo lo que se ha comentado aquí, nos remontamos a constituciones rusas, a constituciones francesas, del terror, inclusive a la memoria histórica con la guerra civil. ¿Se puede decir que hemos tenido una constitución del terror cuando hemos permitido que ETA hasta hace 15 años, 20 años esté matando a españoles por el simple hecho de considerarse españoles? Es un movimiento político con un brazo puramente militar. Y nos estamos remontando al año 36. Pero ETA ha estado matando hasta hace 15 años. Euskalitas Katasuna. Hasta hace 15, 20 años. Y eso lo recuerdo yo. Entonces, hemos estado en ese periodo de transición con una constitución aquí en España del terror por la banda, en este caso militar, de ETA. Pues mira, tu pregunta me parece una pregunta insólita, pero insólita en el sentido positivo, de que es una pregunta valiente que casi nadie se atrevería a hacer hoy en día, porque es otro tema tabú. Aquí en España hay tantos temas tabú que habría que ver en todo caso de qué temas se puede hablar realmente. Se puede hablar de uno, puede hablar de dos, sin que te peguen un capón. Luego lo demás no se puede hablar. ETA es otro tema de los que no se puede hablar, pero aquí vamos a hablar todo lo que sea necesario y más. A ver, ETA fue una banda asesina. A ver, fue una banda asesina marxista-leninista que precisamente lo que hizo fue aplicar el esquema de terror de Marx, de Engels, de Lenin y de toda esta pléyade de asesinos. Yo no entiendo que la Constitución española fuese una constitución de terror como tal, pero que sí que se reveló un mecanismo insuficiente para impedir que esa banda asesinara. Lo mismo que fue incapaz de impedir que asesinaran bandas, ¿vale?, de grupos terroristas de extrema derecha, que después dieron lugar a formaciones políticas como Fuerza Nueva. Es decir, yo no hago ni distingos. Cuando a ti te ponen una pistola en la cabeza, te da lo mismo que uno lo haga por Dios, por la patria, que lo haga por la revolución. Un muerto es un muerto y una vida humana es una vida humana. Fin de la historia. Pero sí es cierto que el sistema político español se vio incapaz para proteger a esa gente. O sea, que hubiera, por ejemplo, personas que tuvieran que exiliarse. O sea, tú te exilias a otro país. ¿Pero qué es eso de exiliarte dentro de tu propio país? Como no pagas el impuesto revolucionario, como tu marido es un guardia civil, resulta que no puedes vivir en el sitio en el que has nacido y te has criado y tienes que irte a otro lado. Porque la policía o el sistema político es incapaz de impedir que te pongan una bomba en el coche. Tú además has sido escolta. De hecho, aquí en todo caso sería yo el que tendría que preguntarte a ti más que tú a mí. Y eso es un miedo. Y eso es vivir todos los días a ver si va a ser el último desayuno que te tomes. La Constitución no fue una constitución de terror. Es obvio. Yo pienso que la Constitución del 78 cumplió su función en su momento, pero que es un mecanismo imperfecto, muy imperfecto, y que hay que reformarlo. No significa tirar su legado, no significa decir aborrezco de esa Constitución. Ha traído uno de los periodos de paz más largos que ha tenido España, pero hay cosas que no se han hecho bien. Y creo además que no solamente por la Constitución, sino por la propia élite política. La propia élite política ha utilizado, como además incluso lo reconoció el mismo Felipe González, quiero decir que aquí nadie se inventa nada, que ETA fue utilizada como una base electoral, como lo ha sido el independentismo catalán, y ya está. Y la cosa se pudo haber terminado mucho antes, pero se ha continuado con ello sin rematarlo del todo deliberadamente para utilizarlo como instrumento de cambio político. Lo que te doy por un lado, lo cedo por otro, lo quito, y así conformamos las mayorías. Un problema que ha habido aquí en España, por ejemplo, que eso es un avance que se tiene que hacer a la Constitución, es que se ha permitido que grupos de carácter soberanista o directamente independentista pues puedan determinar de manera mucho mayor a su representación electoral la política española. Es decir, que uno sea independentista o sea soberanista, su derecho a serlo. No está prohibido ni debería estarlo. Ahora, cuando tú aplicas políticas que son inconstitucionales, que son directamente ilegales, y por el propia aritmética electoral tiene el gobierno de turno, sea de izquierda o de derecha, que pactar contigo para poder formar gobierno, si no el país está abocado a una, digamos, inestabilidad crónica, y ahora estás forzando a ese gobierno a tomar decisiones que no son del todo legales, sabiendo que el Tribunal Constitucional no se va a pronunciar nunca, porque es un tribunal político, ya que hablamos de constituciones, Constitucional es un tribunal político, porque para empezar no lo componen jueces, algunos sí, pero otros no. Entonces está claro que la Constitución no es del terror, pero abre las puertas a efectos nocivos que pueda tener el terror, es decir, a la cultura de la cancelación, y hoy en día hay cultura de la cancelación amparada por el sistema político del 78,
que tiene que cambiarse. Bueno, yo tenía dos preguntas cortas. Una al escritor y otra al absoluto animal político que llevas dentro. Al escritor ¿nos podría dar alguna pincelada de ese proyecto sensacional de novela histórica y para cuándo? La verdad que ¿Algún nombre, algún detalle? es una pregunta reveladora de una intención que teníamos ahí de hace un tiempo, de realizar una novela histórica que comprendiese una reflexión general sobre todo el siglo XX, con todos sus problemas y todas sus carencias, que fuese desde el mismo origen de estos problemas revolucionarios en la Primera Guerra Mundial hasta el propio fin del siglo XX, de la caída del muro de Berlín. Es un periodo histórico amplísimo, pero es un proyecto que se está cocinando muy a fuego lento, porque eso implica, por parte de quienes vamos a llevarlo a cabo, ir a estos escenarios históricos, visitarlos in situ, empaparse de eso y luego posteriormente desarrollarlo. Si pudiera dar una pincelada que no revelar demasiado, diría que el principal elemento de esta novela, de esta gran novela que se está cocinando, es contar la historia de los protagonistas de estos regímenes, de estas revoluciones, tanto con sus virtudes como con sus carencias, descarnados, como tal, como seres humanos, tanto un dictador como la víctima, desde el asesino de las SS hasta el judío que moría en una cámara de gas. Eso merece contarse, pero merece contarse no como se ha contado hasta ahora. Hasta ahora se ha contado como un elemento numérico, como una fotografía en blanco y negro. Hace falta que mediante una historia novelada de verdad, no un árido libro académico, se le ponga voz a esta gente. Porque al ponerle voz a esta gente, se comprende qué fue eso. Y cuando se comprende lo que fue eso, se da uno cuenta de que en el fondo la situación en la que estamos no es tan diferente. Cambia el contexto. Pero esa gente es exactamente igual que nosotros. Y la segunda, como decía, es al absoluto animal político que llevas dentro. Me he permitido la licencia de avanzar sin permiso de nadie algo de, bueno, las ideas políticas que atesoras. ¿Nos puede adelantar algo? ¿Qué proyecto hay en marcha? ¿En qué puede afectar a Huelva? Bueno, ¿es el momento de adelantar algo o todavía no? Sí, se puede comentar algo perfectamente. Por supuesto, lo justo y necesario, pero al menos sí lo importante. Claro, aquí hemos estado hablando todo el rato de derechos, hemos estado hablando de revoluciones, hemos estado hablando de regímenes. Y claro, aquí al final se ha desprendido un sentido común imperante entre todos los que estamos aquí, de que, vale, muy bien, perfecto, todo eso está genial, pero debe de alguna forma de concretarse en proyectos políticos determinados. Y yo lo que sí que puedo decir es que las conclusiones que saco en este libro no quiero que sean conclusiones que se queden al vuelo. Quiero que en un momento dado eso se convierta en algún tipo de proyecto político que pueda tener un amplio recorrido aquí en Huelva, por supuesto, y en otros sitios. Entonces, lo que habría que concretar es el momento en el que ese proyecto político realmente tenga su pistoletazo de salida. Pero que todo lo que atesora el libro de defensa de esos derechos, de rebelión contra lo que está establecido y que no nos interesa que siga establecido, es un proyecto político firme y en marcha. Y que en breve habrá noticias. Y habrá noticias concretamente aquí en Huelva. Pero volviendo a la conclusión que saca el libro y a la investigación histórica, que es en definitiva lo que nos trae aquí, lo que yo quisiera reflexionar, digamos, con una especie de cierre de toda esta presentación, por supuesto que es un libro en el que considero que merece la pena adelantarse, pero no en el sentido de decir, vale, lo he escrito yo, ¿qué otra cosa voy a decir que si no me merece la pena, ¿no? Sería algo absurdo. Pero desde luego yo sí he intentado en ese libro que las conclusiones que hay ahí sean conclusiones académicamente acreditadas. La gente podrá estar de acuerdo o no con la línea de investigación, podrá estar de acuerdo o no con las conclusiones, pero no podrá decir que ninguna de esas conclusiones esté fuera de un dato histórico contrastado. Y la Revolución Francesa y la Revolución Rusa se enseña en las escuelas.
Ambas revoluciones han modelado los sistemas políticos actuales, modelan nuestra sociedad. Hay grupos políticos que son herederos de esas revoluciones. Conviene muy bien conocer qué fueron esas revoluciones, quiénes la implementaron, qué decían y cuál era el concreto proyecto político. Y sobre todo, no olvidarse de que esos proyectos políticos, por desgracia, concluyeron con la muerte de millones y millones de personas en el anonimato y de la forma más vil. Muchas gracias.